Imagina que un día despiertas y toda tu comunidad te ha dado la espalda. Tus amigos ya no te hablan. Tu familia finge que no existes. Te prohíben entrar a tu propia casa y, lo peor de todo, te condenan a vivir en el más absoluto silencio. Porque pensar diferente te convirtió en un enemigo. Esto no es ficción. Es lo que vivió Baruch Spinoza en el siglo XVII. Con solo 24 años, fue excomulgado de su comunidad judía con una de las sentencias más crueles jamás registradas. Nadie debía hablarle, ayudarle ni siquiera mirarlo. Y aún así, Spinoza encontró paz. No solo eso. Descubrió una fórmula para la tranquilidad mental que siglos después cambiaría la vida de personas como Albert Einstein, Carl Jung y muchos otros pensadores. Hoy, tú puedes aplicarla en tu propia vida. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en una familia de judíos sefardíes que había escapado de la persecución en España y Portugal. Su comunidad tenía reglas estrictas, y la religión era el centro de la vida. Pero Spinoza tenía un problema: su mente no aceptaba respuestas sin cuestionarlas. Desde niño, le apasionaban las matemáticas y la filosofía. Se sumergió en los textos de Descartes y los clásicos griegos, y pronto empezó a hacerse preguntas peligrosas. ¿Dios es realmente un ser con voluntad, o es la naturaleza misma? ¿Tenemos libre albedrío, o simplemente seguimos leyes que no entendemos? Estas preguntas eran inaceptables. En 1656, los líderes de su comunidad decidieron expulsarlo de manera definitiva. Pero no solo fue una simple expulsión. Fue una condena total, un herem, una maldición formal que lo convertía en un paria. Nadie podía hablarle ni ayudarle, y si alguien lo hacía, también sería expulsado. La hostilidad era tan grande que un día, un fanático intentó asesinarlo en plena calle. El puñal alcanzó su abrigo, pero Spinoza logró escapar. Sin embargo, en lugar de odiar a su agresor, vio el evento como una prueba de sus propias ideas. Las personas no son malvadas por elección, sino porque actúan según lo que creen verdadero. Aquí es donde comienza su verdadera historia. En lugar de vivir con miedo o resentimiento, se dedicó a buscar respuestas. Y su respuesta fue revolucionaria. La paz interior no viene de evitar los problemas, sino de comprender cómo funciona la vida. Spinoza escribió su obra maestra, Ética, donde explicaba cómo encontrar la serenidad en un mundo caótico. Su fórmula se basa en 3 principios fundamentales. Primer principio: comprender tus emociones para que no te controlen. Desde tiempos inmemoriales, las emociones han sido vistas como fuerzas incontrolables que nos arrastran sin remedio. La ira, la tristeza, el miedo y el deseo parecieran nublar nuestro juicio, empujándonos a actuar sin pensar. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si las emociones no fueran enemigas, sino guías? ¿Y si la clave de la tranquilidad no estuviera en reprimirlas, sino en comprenderlas? Las emociones no son defectos, sino parte de la naturaleza humana. Spinoza rechaza la idea de que las emociones sean una perturbación del orden natural. Para él, todo en el universo funciona según leyes precisas, y nuestra mente no es la excepción. Así como la gravedad rige el movimiento de los planetas, nuestras emociones siguen sus propias leyes. No aparecen de la nada. No son caprichos inexplicables. Son el resultado de cómo percibimos y procesamos el mundo. En su obra Ética, Spinoza explica que solemos ver la mente como algo separado del resto de la naturaleza, como si estuviéramos aislados de su funcionamiento. Pero en realidad, somos parte del mismo sistema universal. Cuando entendemos esto, dejamos de ser prisioneros de nuestras emociones y empezamos a ser sus observadores. Spinoza describió lo que hoy llamaríamos reacción impulsiva. Actuar sin entender la emoción que nos mueve nos convierte en esclavos de nuestras pasiones. Es la clásica situación de quien sabe que algo le hará daño pero no puede evitarlo. El fumador que no deja el cigarro. La persona atrapada en relaciones destructivas. El que procrastina aún sabiendo que le traerá problemas. Pero si nuestras emociones siguen leyes, también podemos aprender a manejarlas. Para Spinoza, la verdadera libertad no es suprimir las emociones, sino entenderlas para manejarlas con inteligencia. No se trata de luchar contra el miedo o la ira. Se trata de conocer sus raíces. Imagina que tienes miedo de hablar en público. Si simplemente intentas no sentir miedo, probablemente fracasarás. Pero si investigas su origen, el temor a la desaprobación, la inseguridad sobre tus conocimientos, una experiencia negativa del pasado, entonces podrás abordarlo con lógica.
Puedes prepararte mejor, reformular tu percepción del evento o entrenar técnicas de relajación. Así, en lugar de ser una emoción que te paraliza, el miedo se convierte en un aliado para tu crecimiento. Las emociones no son obstáculos. Son señales. El problema no es sentirlas, sino no entenderlas. Cuando dejamos de verlas como enemigas y aprendemos a interpretarlas, encontramos serenidad en lugar de conflicto. Segundo principio, aceptar que todo ocurre por una razón, pero no en un sentido místico. Es común escuchar frases como todo pasa por algo o el destino tenía esto planeado para ti. La idea de que el universo tiene un propósito oculto es reconfortante, pero según Spinoza, es una ilusión. Para él, nada ocurre por azar. Todo sigue un orden riguroso de causas y efectos. Cuando un árbol cae, no es un mensaje del universo. Ocurre porque su tronco se debilitó, porque el viento sopló con fuerza. Lo que llamamos suerte es solo ignorancia de las causas. Si tu empresa cierra, si pierdes un vuelo, si conoces a alguien en el momento justo, no es el destino. Es una cadena de eventos conectados. Uno de los errores más comunes del pensamiento humano, según Spinoza, es imaginar que el mundo tiene intenciones. Creemos que la vida nos premia o nos castiga. Pero la realidad es mucho más simple. La naturaleza no conspira a favor ni en contra de nadie. Cuando Newton vio caer una manzana, no pensó que era un mensaje del universo. Pensó en leyes, en causas. Así nació la teoría de la gravedad. La diferencia entre un sabio y alguien que sufre por el destino es que el sabio pregunta ¿por qué en lugar de ¿por qué a mí? Aceptar la necesidad de los eventos trae tranquilidad. Las cosas no pudieron haber sido de otra manera. Todo lo que existe es producto de la necesidad de la naturaleza. Aceptar esto nos libera del sufrimiento innecesario. No significa resignarse. Significa dejar de resistirse a la realidad. Si pierdes un empleo, puedes verlo como un castigo del destino o puedes analizar qué te llevó a esa situación y cómo usarlo como una oportunidad. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en cómo lo interpretas. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes entenderlo. Y en esa comprensión, nace la serenidad. Tercer principio. La libertad está en el conocimiento, no en el control absoluto. La palabra libertad suele hacernos pensar en hacer lo que queramos sin restricciones. Pero Spinoza nos dice, eso no es libertad. Eso es ilusión. La ilusión del libre albedrío. Spinoza afirma que nuestras decisiones no surgen de una voluntad independiente, sino de una cadena de causas que muchas veces desconocemos. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión. Pero nunca fue un prisionero de su mente. Usó su encierro para entender a sus enemigos, y al final, ganó su verdadera libertad. No somos hojas llevadas por el viento. Podemos aprender a nadar en la corriente de la vida. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras. Es saber por qué lo haces. La verdadera libertad, según Spinoza, no es poder hacer lo que queramos sin restricciones, sino actuar de manera consciente y racional. No somos hojas llevadas por el viento, sino que podemos entender las fuerzas que nos mueven y aprender a dirigirnos con inteligencia. Cuando dejamos de querer controlarlo todo y nos enfocamos en comprender y actuar con sabiduría, encontramos la tranquilidad y la verdadera autonomía. Para aplicar la idea de Spinoza sobre la libertad basada en el conocimiento, puedes seguir estos principios. 1. Cuestiona tus impulsos. Cada vez que sientas una emoción intensa, enojo, miedo, deseo, pregúntate, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Y de dónde viene este impulso? 2. Acepta lo que no puedes controlar. No gastes energía en resistirte a lo inevitable. En cambio, concéntrate en entenderlo y en cómo puedes adaptarte de la mejor manera. 3. Busca el conocimiento constantemente. Mientras más comprendas cómo funcionan tus pensamientos, emociones y el mundo que te rodea, más libre serás para tomar decisiones con verdadera autonomía. Si quieres seguir explorando las ideas de los grandes pensadores de la historia y cómo pueden transformar tu vida, suscríbete a Historia para la Mente. Nos vemos en el próximo video.